Muy buenos días. Buenos días a todas. Vamos a comenzar Bezat Hashem con la clase, que esta clase sea para Refuah Shelema de David, Nisim Ben Ruth Ruti, Bezat Hashem, y de todos los que necesiten Refuah y los sanos que Hashem los mantenga sanos. También para Refuah Shelema de mi querido abuelo Daniel Ben Latife. Como no sé si la semana que entra va a haber clase, entonces vamos a hablar un poquito de la perashá de la semana y un poquito de Hanukkah. Bezat Hashem, lo que nos alcance el tiempo. Importantes mensajes para transmitir y que sean transmitidos. La perashá, esta perashá de Perashat Vayeshev. Vayeshev Yaakov Beretz Megurabi Beretz Kenan. Habita Jacob en la tierra natal, en su tierra natal, de su padre en la tierra de Kenan. El Toledot Jacob, Yosef en Sheva Shana. Empieza a contar la Torah de Yosef Atzadik. A estas alturas, Rachel ya había fallecido, ya había nacido Binyamin, ya estaban todos completos. Y Yosef era el conce. Yosef era el conce de todos, del papá mejor dicho, y no nada más era el conce, pues metía fitil a sus hermanos también. Entonces empezó a decir que soñaba, que él era el jefe, que se aposternaban a él, que iba, que venía, que esto, que el otro. Entonces, allá lo dejaba Batzó, Meunar Benevilá, y también difamaba, traía mala fama a los hermanos, decía cosas que no son verdad, que él pensaba que eran así, pero que no son verdad, y acusaba, era el niño que acusaba, el niño que todo el tiempo estaba así, famoso, ¿ok? Fitilero. Sí, fitilero. Bulero. Habíamos dicho como introducción algo bonito, que no es real, pero es como un poquito de humor, ¿ok? Pero es importante saberlo. Uno de los sueños fue de que él vio el sol, la luna y 11 estrellas que se aposternaban a él. ¿Sí? ¿Quién es el sol? Jacob. ¿Quién es la luna? Su mamá. Eso lo dijo Jacob. Abonabo, Anibe y Mejabe, Ajeja, Lishtahot, Lejarza. ¿Acaso vamos a venir yo, tu mamá y tus hermanos a posternarnos a ti? ¿Cuántas estrellas habían? 11. ¿Cuántos hermanos eran? 12. Bueno, con él 11 y el 12. Con él, ¿no? 12. ¿Y Diná? Eso, 12. ¿Por qué no vio a Diná en el sueño? Esa es una pregunta que la verdad no tengo respuesta. O sea, una respuesta real no tengo, pero sí tengo una respuesta bonita. No es una respuesta que vi escrita, pero es una respuesta interesante. Diná no aparecía en el sueño. ¿Por qué? Su suegra, ¿no? Muy bien. Al final, Diná del episodio que pasó con Shechem, que la violaron, quedó embarazada. Y ella tuvo una niña. Le pusieron el nombre de Asenat. ¿Qué significa Asenat? La accidentada. O sea, el producto del accidente. El producto de la violación. Así se llamó. Así le pusieron el nombre porque era una mancha para la familia. Jacob Avinu tenía miedo de que le hagan daño a ella, porque era como una marca fea a la familia, y le puso una camilla, le puso un collar con algo escrito para Shemirah, para cuidarla, y la mandó. Y llegó a Mitzrayim. La adoptó Potifar, ¿ok? Y cuando Yosef fue rey y estaba en los desfiles, Yosef estaba muy enfocado en lo que era, no usaba su belleza para mal, y no volteaba a ver. Entonces las mujeres le echaban sus joyas para que él nada más voltee. Lo querían ver. Le echaban joyas para que voltee. Entonces a Senat también le echó su collarcito que le regaló, que le puso el abuelo, que ella lo tenía. Cuando Yosef ve ese collar, dice, esto viene de casa de mis papás. Con esa me puedo casar. Entonces empezó a investigar quién era y se dio cuenta que era su sobrina, hija de Diná, su hermana, y se casó con ella. Y tuvo a Menashe y a Efraín. ¿Qué sale? De que Diná, aparte de ser su hermana,
era su suegra. Y a la suegra, Diná? Diná, aparte de ser su hermana, se convirtió en su suegra. Y a la suegra ni en el sueño uno la quiere ver, entonces por eso no soñó con Diná. Esa es la respuesta que yo sé, nunca se las dije. Esa es la respuesta que yo sabía, y ahorita algo nuevo que se me ocurrió es que como no existe que una suegra se aposterna a su yerno, entonces por eso tampoco aparecía en el sueño. En el sueño era de que todos se aposternaban a Yosef. Y la suegra nunca se va a posternar a su yerno. Entonces, ¿sí, dices? Bueno, es una pregunta que de verdad no tengo respuesta. Seguramente algún rishón o algún comentarista ha de hablar de eso, y hay que entender por qué. ¿Por qué no soñó con Diná? ¿Por qué con todos sí, con su mamá sí, y con Diná no? Ahora, hay algo interesante que hay que ver aquí. No nos vamos a adentrar mucho en lo que fue la venta y todo eso, ¿ok? Los sueños, el Zohar en verdad habla de los sueños en esta perashá. Lo importante que es cuando uno sueña algo de no contarlo. Yosef soñó, ¿ok? Nada más como es perashá con Zohar hay que decir algo del Zohar. Yosef soñó. ¿Qué soñó Yosef? Yosef soñó de que venían sus hermanos y se aposternaban a él. Y le dijo a sus hermanos, yo soñé que las espigas y ustedes se aposternaban a mí. ¿Ah? No, antes no le tenían. ¿Ok? Pase. No, pase, por favor. Bienvenida, no, por favor, pase. Nos alegra su presencia. Gracias. No tanto. No tanto. Después de los sueños dice. Tienes razón, sí lo tenía. No sé. Sí, no sé, tienes razón. Sí dice la Torah que antes lo odiaban, Vaisnevoto. No sé para qué. Chance y él pensaba que de esa forma lo van a dejar de odiar o no sé. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, y es una perashá con Zohar, es importante mencionar. Cuando Yosef le cuenta a sus hermanos, vaya Halom, Yosef Halom, sueña Yosef con un sueño, y les cuenta a sus hermanos y les dice, escuchen este sueño que yo soñé. ¿Qué soñaste? Estábamos nosotros cosechando espigas, y cada uno tenía su montículo de espigas, y todos los montículos de las espigas de ustedes se aposternaron a mi montículo de espigas. Así les dijo Yosef a sus hermanos. ¿Qué le dijeron sus hermanos? Le dijeron sus hermanos, Amaloch timloch alenu, gobernará sobre nosotros, reinará sobre nosotros, y mashol timshol banu, gobernará sobre nosotros. Vayosifu otzenoto, y lo odiaron más. Dice el Zohar, lo que ellos sacaron de su boca fue la interpretación del sueño. Amaloch timloch alenu, gobernará sobre nosotros y reinará sobre nosotros. Y así fue. La interpretación del sueño se la dijeron los hermanos. Por eso nunca hay que hablar. Cuando uno sueña algo que, bueno, la mayoría de los sueños no es 100% real, es muy difícil para que un sueño sea verdad. Pero no importa, uno soñó. Pasa muchas veces, sueñas, chocaste, soñaste un choque. Y llegas, te paras asustado, sudando, y vas y le cuentas a un amigo, a tu esposo, al que sea. Vas y le cuentas, oye, soñé que choqué. Es importante que no digan, ya ves, ibas a chocar, es que manejas mal, porque ya le estás dando la interpretación al sueño. Cuando tú le cuentas tu sueño a alguien, lo que él diga es la interpretación. Y eso se ve también al final de la perashá, con el ministro del panadero y con el de las bebidas. Yosef les interpretó su sueño y lo que él dijo se cumplió.
Quiere decir que es muy delicado contar un sueño a alguien que te lo pueda malinterpretar. Solamente cuéntaselo a gente que te quiere. Gente que sabes que no te va a decir cosas feas o si no, no lo cuentes. Mejor no contarlo. Soñaste que te ganaste la lotería, cuéntaselo a alguien que te va a decir amén, que así sea y que te la ganes. No a alguien que te diga, seguramente vas a perder mucha lana. Porque lo alenu puede pasar. Las interpretaciones, lo que uno dice, es muy, hace mucho, ¿cómo se dice? Mucho énfasis. Y es la interpretación del sueño. Por eso aquí, así dice el Zohar, eso es lo que pasó. Así lo dice Rabbi Yehuda, Mikan she'en lo ladam lesaper jalomo el alei she'oe boto. No hay que contar sueños sino a alguien que de verdad te quiere, que sabes que te lo va a interpretar para bien. ¿Por qué? Porque la interpretación al quien se lo cuentas es la interpretación que pueda tener ese sueño en el cielo. ¿Está claro? Ya para cumplir con la parte del Zohar. Ahora, al principio hay un Rashi que dice algo interesante. De repente ahorita nos empieza a contar de Jacob Avinu, que Yosef, que esto, ¿por qué? Entonces dice Rashi, dice así, ya que al final de la perashá pasada, la perashat Vaishlach al final, nos habló de todos los hijos de Esab. Esab tenía muchos hijos y tenía muchos ministros, aluf este, aluf el otro, nos empezó a contar. De repente llegó a Jacob y se frenó en Yosef para contarnos la historia de Yosef. Explica Rashi, Mashal, un ejemplo, ¿sí? Mashal dice Rashi, le margalit shenafla benachol. ¿Les ha pasado que están en la playa y se les cae un arete, un anillo en la playa, en la arena? Entonces estás ahí, se cae una perla preciosa en la arena. ¿Qué hay que hacer? Adame mashmesh bajol vekobró bakbará, donde se te cayó más o menos, traes una cernidora, una coladera, metes ahí la arena. ¿Para qué? Para que quede la perla preciosa, para que la encuentres. H. Motzeta Margalita, así empiezas a cernir arena en tu alrededor hasta que encuentras la joya que se te cayó en la arena. Umishematza, ya que encontraste la piedra, ¿qué haces? Ya tiras toda la arena que tenías, todo lo demás, y te quedas con eso. Margalit. Igual aquí, estábamos hablando de los hijos de Esab, pero estoy buscando la perla que está perdida ahí adentro. ¿Quién es? Jacob, Yosef. Esa es la perla que estoy buscando. Entonces estoy buscando, este es Aluf, este es Esab. Llegué a Jacob, esto es lo que quería, quito todo lo demás, te voy a hablar de Yosef. ¿Está bien? Ese es el ejemplo primero que trae Rashi. Después sigue, Davar Ajer. Vayeshev Jacob, otra explicación, otro ejemplo. Apishtani Azeh. En la época de antes se vendía y se comercializaba el lino. El lino es mucho volumen y poco peso. ¿Conocen el lino? El lino es mucho volumen, poco peso. Lo llevaban encima de camellos o burros y se desbordaba hacia afuera. De repente llegó un camello o un burro con mucho lino a un callejón y tenía que pasar por ahí. Salen todos los de las tiendas del callejón y ven cómo este cuate va a pasar. Y aparte que pasa está bien, se aplasta, pero cada que pasa por una tienda se va a meter y va a hacer desastre y va a tirar y va a hacer. Todos están preguntando cómo va a ser. Así cuenta Rashi. Una persona que vendía lino pasó con todos sus camellos llenos de lino. A Pejamitama, y había un herrero dentro de los locales, había un herrero. Y empezó a decir, ¿cómo esta cosa va a pasar? ¿Cómo va a pasar estos camellos con tanto lino por aquí? No entiendo qué está haciendo este cuate. Entonces llegó el vecino y le dijo, allá piqué a Jajad Meshiblo, le dijo, oye, tú ponte a chambear. Y tú chambeas con el hierro, eres herrero. Saca chispas. Una chispa que toque el lino, se incinera todo. Ya se achica todo, se quema todo, se acabó. Una chispita, no te preocupes por el volumen. Tu chispita lo quema y lo acaba. Se acaba con todo eso. Entonces, Kaj Jacob dice Rashi, así igual Jacob. Raako la alufima que tuvim le mala. Vio todos los ministros que tenía Esab y dijo, uy, qué volumen. Es demasiado. ¿Quién puede contra ellos? Llegó Hashem y le dijo, Yosef, una chispita. Una chispita los elimina. Como dice el Pasuk,
Como dice el del Pasuk, Ve'ayá bet Yaakov esh ubet Yosef le'abá ubet Esav lekash. Entonces ese es el ejemplo de que todo antes hablamos de todos los hijos de Esav que eran volumen, pero un Yosef se los acaba. Un Yosef los elimina con una chispita, los quema a todos. No te impactes del volumen cuando se puede eliminar con nada. Entonces, escuché algo muy bonito de Rav Levinstein que no me acuerdo el nombre de quién lo dijo, pero algo muy bonito. Este Rashi que yo les traje dos ejemplos. Les traje el ejemplo de la perla en la arena, ¿sí? Les traje el ejemplo del lino con la chispa. ¿Por qué cambió? ¿Por qué me trajo dos ejemplos? Y lo que dice aquí que el ejemplo del lino es Rashi Yashan. ¿Qué es Rashi Yashan? Rashi viejo. Rashi viejo. Rashi tuvo dos versiones en su explicación a la Torah. Una versión que fue cuando él era joven y otra versión más adelante. Entonces, cuando era joven, cuando Rashi el viejo trajo la versión del lino y Rashi el nuevo, o sea, cuando él ya era más viejito, más cerca a nuestra edad, era la versión de la perla. ¿Por qué cambió el ejemplo? ¿Por qué no podía usar el mismo ejemplo? ¿Está clara la pregunta o no? Si Rashi te quiere traer un ejemplo, ¿por qué cambia el ejemplo con el tiempo? El mismo ejemplo, ¿para qué hay que cambiarlo? ¿Algún mensaje hay? ¿Está bien la pregunta o no está bien la pregunta? La respuesta es que para que nosotros entendamos que hay decadencia de generaciones. Y es un mensaje de jinuj, es un mensaje de educación, de cómo hay que educar. En la época de antes, cuando Rashi era joven, educaban a lo camello. Son los camellos con el lino. ¿Qué es? ¿Te portaste mal? Te quemo. O sea, estás mal, tienes que cambiar, así. Castigos, represión, así era en la época de antes. Hay que castigar, hay que estar, así era al principio. Pero después, cuando Rashi ya llegó a sus últimos días, o sus últimos años, se dio cuenta de que ese tipo de mensajes, ese tipo de educación ya no funciona, ya no puede funcionar. Hay que cambiar de estrategia. Y la estrategia nueva, ¿cuál tiene que ser? Tienes que agarrar y cernir y buscar el diamante, agarrar el diamante y tirar todo lo demás. Tienes que buscar en tu hijo, en la persona que vas a educar, el diamante. No buscar el lino y quemarlo. Tienes que agarrar el diamante, buscarlo y tirar todo lo malo. ¿A qué se refiere? Tú no puedes estar con una persona o cualquier persona hoy en día, obvio hoy en día, cualquier persona normal no aguanta que lo estén reprimiendo todo el tiempo. No tolera que le estén diciendo lo malo que es todo el tiempo. No hay manera. Ya nos hemos vuelto mucho menos tolerantes a las represiones. Mucho menos tolerantes a que nos digan en qué estamos mal. Tristemente es una realidad. Y tenemos mucho. Somos lino. Y no puedes llegar y quemar nuestro lino de uno. No. ¿Qué tienes que hacer ahorita? Buscar la perla. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar lo bonito en cada hijo o en cada persona. Las cosas bonitas y agarrar solo eso y tirar todo lo demás. Cernir. Todo lo malo tirarlo, dejarlo atrás, agarrar esa perla y decirle, wow, qué bonita perla que tengo aquí. Y con eso vas a lograr que todo lo demás se convierta en perlas también. La diferencia de generaciones cambia mucho y más hoy en día. Imagínense si era en la época de Rashi. Hoy en día muchísimo más. Lo que nosotros tenemos que entender es que a nuestros hijos lo que hay que hacer ahorita se llama motivación. No castigos. Cada vez mucha gente no sabe lo que va. No sabe cómo se educa o educa como lo educaron a él, en su época, en su manera, su forma. No es así.
Es muy importante saber de que cada situación es diferente, cada entorno es diferente, cada generación es diferente y cada niño es diferente. Entonces, hoy en día lo que funciona nada más es aplaudir. Aplaudir a las cosas buenas que haces para que logres tener más. Si nosotros, había un jajam que decía algo muy interesante, si nosotros ponemos una grabadora en nuestra casa cuando están las mamás y los papás con los hijos y la escuchas después, te deprimes tú solo. No paran de llamarle la atención por tonterías, y decirle lo que está mal, y 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 lo que está mal. Y lo que está bien nunca se lo dijeron. Nunca le dijeron cuando estaba la perla. Todo el tiempo era el lino, que son cosas que pueden ser que hagan bulto, pero en vez de agarrar la perla, en vez de agarrar una perla bonita, y esa perla agarrarla y cantarla y echarle flores para poder lograr más, para poder tener más, entonces están todo el tiempo reprimiendo. Entonces eso es lo que dice, muy bonito, cómo se aprende aquí de Rashi. Igual se ve en otra parte de la Torah. En otra parte de la Torah, cuando castigaron a Miriam, la Torah dice, Ve'avía yarok yarak befanea. Ve'avía yarok yarak befanea significa lo alenu, que por el castigo no es literal, pero hay que entender, pero que le escupió, Hasbe Shalom, como que el papá regañó a Miriam y le escupió de lo malo que estaba, una expresión. Entonces, Unkeluz, que es el Targum que viene casi 1000 años después de que se escribió la Torah, ¿cómo lo tradujo? Y el papá se enojó muy fuerte con ella. Ya no que la castigó, ya no que la reprimió, se enojó muy fuerte. Y después el Targum Yonatán Ben Uziel, que viene otros 1000 años después, ¿cómo tradujo eso? Y el papá le puso cara de enojado. ¿Entendieron cómo va? Los años va bajando. Ahora, algo muy increíble para que sepan. Ya que estamos hablando un poquito de Jinuj, que tiene que ver también con nuestra perashá, y a ver si lo conectamos con algo de Hanukkah también. Yosef tuvo una infancia durísima. A su edad, 17, 18 años, con su carisma, con su físico bello, en un país, imagínense, se los llevan, no sé, es que no sé hoy en día, pero un país que es súper de pura depravación sexual. ¿Qué era así? Era Mitzrayim. Mitzrayim era lo peor que hay. Tenía todas las razones para caer. ¿O no? De todo. Tuvo la prueba más fuerte en su vida, que fue con la esposa de su amo, con Potífera, pero los hermanos lo vendieron. No lo querían, lo odiaban siempre. Lo tenían en la cárcel, lo tenían vendido como esclavo. Era un chavo guapo, exitoso, y la señora esta le prometió el oro, o sea, que lo va a llevar al cielo. Tú vas a ser el rey, tú vas a ser no sé qué. Cualquier chavo en esa situación hubiera aguantado. Hubiera caído. Caen, ¿no? Por menos. ¿Qué herramienta tenía Yosef para aguantar? El amor de su papá. El amor. Y nosotros tenemos que saber cómo darle esa herramienta a nuestros hijos. Porque la educación real no es, no te subas a la mesa, baja el pie del sillón, peínate, cepíllate los dientes, báñate. Eso no es educación. Eso no es educación. Educación real, lo que uno educa a sus hijos es cuando no estén con nosotros, cómo se van a portar. No cuando los haces activar en ese momento. Educación verdadera es los principios que tú le das, que cuando estén solos puedan superar pruebas, puedan estar y pasar y ser fieles a los principios que tú le enseñaste. Esa es la educación real. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob Avinu para que Yosef tenga las herramientas y la fuerza para no caer? Amor. ¿Dónde dice la Torah que le dio amor? Bueno, pues era su consentido, nada más. Seguridad, ¿no? ¿Qué tipo de seguridad?
estaba, no sé, seguramente muchos actos de mostrarle, Decía que se enseñarle. sentaba con él a estudiar, ¿no? ¿Y? La acompañaba. ¿Y eso qué? Estar presente. ¿Qué le dio? Torah. Dice la Torah, escuchen qué fuerte, pero es muy, muy necesario saberlo. Dice la Torah que cuando vendieron a Yosef, fueron con su papá, ¿ok? Fueron con Jacob, ¿y qué le dijeron los hijos? ¿Ah? Que se había- lo habían muerto. Vaikhuet Ketonet Yosef, agarraron la túnica de Yosef. Vaishhatu Seirizim, mataron a un chivo, porque la sangre del chivo es la más parecida a la sangre de un ser humano. Mataron a un chivo. Vaitvelu et akutonet badan. Y untaron esa manta en sangre. ¿Ok? Vaishalhu et akenoten pasim vayaviola bien. Y agarraron esa manta y se la llevaron al papá. Y le dijeron al papá, mira lo que encontramos. Hakerna, reconócelo. Aketonet binjai, esta es de Yosef. Tú que conoces, porque tú le regalaste a tu hijo, nosotros no. Entonces tú la conoces, esa es la de tu hijo Yosef. Vayakira, y la reconoció Yosef, Vayomer, Ketonet beni. Esta es la túnica de mi hijo, Hayar Ra'a Halatu, Tarof Torav Yosef. Yosef, Jacob creía que Yosef se lo devoró una fiera o algo así por... Nunca estuvo seguro, ¿verdad? Ah, Nunca estuvo seguro. así creyó. Hasta ahorita él creía que ya se acabó. Vaikra Jacob et Simlotam. Jacob se rompió las ropas. Vayasem Sak Bemotnav, se puso costal, que era como una ropa de luto. Vaitabel al Beno Yamim Rabim. Jacob Avinu se enlutó sobre su hijo muchos días. ¿Cuánto tiempo? 22 años. 22 años Jacob Avinu, desde que se separó de él hasta que Jacob bajó a Mitzrayim, fueron 22 años que Jacob estuvo en luto por su hijo. ¿Está bien? Hasta que lo volvió a ver. Sí. Entonces él sabía que no sentía realmente. Muy bien está diciendo usted, señor Esther. En verdad, de aquí se aprende que cuando alguien se muere, hay una hazaká, hay un favor que Dios hace que se olvide. Que se olvide el corazón. Y uno tiene que trabajar en eso. De no dejarlo presente. ¿Por qué? Porque ya se fue ya. Pero Jacob Avinu no se podía olvidar de Yosef. Y el hecho de que no se podía olvidar de Yosef era porque Yosef estaba vivo. Claro. Seguía vivo. Entonces, cuando vieron sus hijos de que Jacob Avinu estaba tan roto, tan destrozado de luto, la verdad que se merecía el luto. ¿Por qué? Porque perdió a su mamá, Rachel. Rachel se le murió. Tuvo nada más, él trabajó por ella, era su pasión. Yosef era el que más se parecía a él, era el que estudiaba con él todos los días. Y ahorita nada más le quedaba Binyamin. Y ya se le fue Yosef, ya no podía, Jacob ya estaba desbordado. Entonces estaba en luto, estaba roto, Vieron sus hijos de que está en esa situación, y como buenos hijos, Vayakumu kol banav vechol benotable nachamo. Fueron sus hijos y sus hijas a consolarlo. Fueron a consolar a Jacob. Vaimaen leitnachem. Y Jacob, Vaimaen, ¿qué es Vaimaen? Se privó de consolarte. Jacob se privó de consolarse. No se quiso consolar. Vayomer y dijo, quiere del Beni Abel Sheola. Yo, hasta que me muera, voy a estar así. Vayev cotó a Vivi y lo lloraba y lo lloraba y lo lloraba. Porque estaba vivo. Que Hashem hace de que alguien que esté vivo no se olvide, pero alguien muerto se olvida. La pregunta es la siguiente. Escuché a Rav Levinstein algo fuertísimo. ¿Cómo consolaron los hijos a Jacob? ¿Qué es consuelo? ¿Qué es? Cuando tú llegas con alguien y le dices, bueno, que Hashem te dé fuerza, era buena persona, seguro está arriba en un buen lugar, está cerca del quizá Kabod. Consuelo como que ya, ¿sabes qué? No lo lamentes, ya. Pasa, ¿qué le dijeron a Jacob? ¿Cómo consolaron sus hijos a Jacob? Estando con él. ¿Ah? Estando con él. ¿Y antes no estaban? O sea, estamos contigo, papá, ven, estamos aquí, ya consuélate. Acompañándolo. ¿La compañía es el consuelo?
¿Ah? Dice Rav Levinstein, no sé el nombre de quién, que los hijos llegaron con su papá y le dijeron, a ver papá, ya, no llores. Es verdad que sí se te fue un hijo, pero ¿qué hijo era? A ver, todo el tiempo estaba hablando mal de nosotros. Todo el tiempo nos sacaba mala fama. Todo el tiempo se la pasaba arreglándose el pelo. Era una mancha en la familia, la verdad. Era otro más que no. Más no, ya. O sea, sí es verdad que lo perdiste, pero no es para llorar tanto. No es que perdiste a Rubén o a Yehuda. O sea, perdiste a Yosef, bueno, ya. Un niñito afeminado ahí. Ya, ya, papá. Vaimaen leitnahem. Y Jacob no les creyó. Él creía en su hijo que era un tzadik. Él nunca creyó que Yosef era malo. Él nunca creyó que Yosef tenía envidia de sus hermanos. Él confiaba en su hijo. Esa confianza, Yosef la sentía. Y esa fue la que le dio fuerza de cuando la trató de agarrar Potifar, Vaimaen, dice. La misma palabra que Yosef se privó de no pecar. Así como el papá se privó de no creer que su hijo es malo, esa fuerza le dio a Yosef para que se prive de no pecar. Son las mismas palabras. Jacob no quiso creer que su hijo es malo. Se privó de creer de que su hijo es malo y esa fuerza le dio, esa fue la fuerza que Yosef tenía de no defraudar a su padre y se privó de no pecar para no defraudar a su papá, estando lejos de su papá. ¿Lo sentía de lejos? ¿Qué pasa? Te voy a explicar cómo funciona. Lo último que un hijo quiere es defraudar a su papá. Para él sus padres son su seguridad. Y no quiere defraudarlos, no tiene ninguna intención de defraudarlos. Pero cuando el padre no confía en él o la madre no confía en él, igual ya está defraudado. ¿Está claro o no? Sí. Por ejemplo, si llega tu hijo y te cuenta algo que hizo, está muy bien que llegue él y te lo cuente, algo no bien que hizo. O te cuentan que él hizo algo y él te cuenta otra versión. Y tú no le crees a tu hijo. Entonces, ¿qué estás provocando? Número uno, Pierde la confianza. que se pierda la confianza, quiere decir que tú no confías en él y él ya te defraudó con lo que hizo. Entonces le vale. Ya te perdió la confianza, ya te defraudó, entonces él va a seguir en ese ambiente porque igual ya no necesito cumplir con mi papá. Pero si tú llegas con tu hijo y le dices, yo confío en ti, ¿qué pasó? Y él te cuenta lo que hizo, está bien, te creo. Él en la vida te va a defraudar. Y va a buscar la forma de cómo privarse de defraudarte. Y esa fue la fuerza que le dio Jacob a Yosef. Jacob confiaba en Yosef y le transmitía siempre que él confía en él. Cuando los hijos, los hermanos, lo odiaban, le contaban cosas malas, decían que era malo, Jacob no creía. No creas lo que vengan y te cuenten de tu hijo, ni aunque sea alguna autoridad. Ah, pero ellos quieren su bien. Sí, sospéchala, investígala, estúdiala, pero no lo tomes como un hecho. Que nadie califique a tu hijo ante tus ojos, que nunca se rebaje. Y tú siempre confía en él. Cuando te cuenten que él hizo algo y tú hables con él y él te cuente otra versión, créele. ¿Por qué no le crees? Seguro es un mentiroso. Tú crees que tu hijo es un mentiroso, entonces en la vida nunca te va a querer. Nunca te va a creer a ti y te va a seguir defraudando. Pero si tú crees que tu hijo no es mentiroso y no te cree y no te miente, entonces le va a dar miedo defraudarte. En la vida va a tener no es un temor, ese respeto a no defraudar a mi papá, a no defraudar a mi mamá. Y nunca va a fallar. Ese era el secreto de Jacob Avinu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Transmitir confianza. Y no creernos que nuestros hijos no son buenos. Siempre creer que son lo máximo, que son lo mejor, que son muy buenos y que nunca nos van a defraudar. Esa fuerza que tú le transmitas los va a acompañar de por vida en cualquier situación para hacer las cosas correctas de los principios que tú le enseñaste.
¿Qué tiene que ver todo esto con Hanukkah? ¿Quién sabe? Hanukkah es Jinuj. ¿Qué es Jinuj? Muy bien. ¿Qué es Jinuj? No. No. ¿Qué es Hanukkah Tamizbeach? Inauguración. Muy bien. ¿Qué es Hanukkah Tabait? Inauguración de una casa. ¿Qué tiene que ver Jinuj con Hanukkah? Jinuj significa inaugurar y educar también significa Jinuj. ¿Cuál es la relación? La relación es que tú estás inaugurando los modales de tu hijo. ¿Qué significa inaugurar? Comenzar. Tú tienes que darle los principios al comienzo y él tiene que seguir con esos principios. Ese es el Jinuj verdadero. No quedarte aquí. No, tú no conoces una persona que va a un hotel una noche y hace Hanukkah Tabait del hotel, ¿no? Ah, no. No existe. Es nada más cuando es su casa. Ahorita estoy inaugurando mi casa que va a ser por mucho tiempo. Entonces, esta es la inauguración. Jinuj significa inaugurar. Sembrar en el niño algo que le va a quedar para toda la vida. Ese es el Jinuj verdadero. Ahora en Hanukkah, nosotros encendemos las velas. Es sabido de que el milagro más pequeño que hubo fue el de las velas. El famoso milagro de que el aceitito duraba para un día y duró para 8 días fue el milagro más pequeño que hubo en todo Hanukkah. La guerra fue muchísimo más, todo lo que persiguieron al pueblo, todo lo que pudieron otra vez volver a reconstruir el Bet HaMikdash, el Mizbeach, la Menorá. Está escrito la famosa pregunta del Bet Yosef, la conocen seguramente. ¿Cuántos días hacemos de fiesta? 8. ¿Fueron cuántos días de milagro? 8 días de milagro, por eso prendemos 8 velas. ¿Cuál fue el milagro? Que se encontró un jarrito que alcanzaba para un día. ¿Y para cuántos días alcanzó? Entonces, ¿cuántos días es milagro? 7. Si alcanzaba para un día, pues 7 días son milagro. Entonces hay que hacer 7 días de milagro, no 8. O sea, hay muchísimas respuestas, muchísimas respuestas. ¿Ok? Hay una respuesta muy bonita que no me la sabía. ¿Cuál? Nosotros decimos en Aranisim, Veidliku Nerot Bechatzot Kocheja. Bime Matitiau ben Yohanan Cohen Gadol Hashmonai Ubanav. En la época de Matitiau, hijo de Yohanan Cohen Gadol, los Hashmonaitas y sus hijos. Que Shamdam Malchut Yavan Arsha, cuando se levantó el reinado de Yaván, los griegos, Le Ashmidam Toratach, Ulaviram Ejukeretzonach, lo que querían es eliminar la Torah, hacer que la gente no cumpla Torah, eliminar la parte religiosa. La religión la querían borrar. Beatabra Jameja Rabim, Amatala en Betzaratam, Akadosh Baruchu estuvo ahí presente. Rabta et Ribam, peleaste sus peleas. Danta et Dinam, hiciste juicio a sus juicios. Nakamta et Nikmatam, hiciste la venganza de los Yehudim de esa época. Entonces hubieron muchos milagros. Masarta Giborim Beat Halashim, entregaste Giborim, que era gente fuerte, en manos de gente débil. Los hijos de Matitiau y Yohanan Cohen Gadol, los Hashmonaim que pelearon, no era gente de guerra, eran 8 contra millones y no era gente que sabía. Y con todo eso Hashem hizo el milagro de que ellos ganen. Masarta Giborim Beat Halashim. Rabim Beat Meatim, eran muchos. Reshaim Tzadikim, Reshaim, Masarta Giborim Beat Halashim. Rabim Beat Meatim, Temeim Beat Teorim. Teorim Beat Teorim, o sea, los puros fueron los que ganaron son los impuros. Tzadikim Beat Reshaim, ¿ok? Reshaim Beat Tzadikim, los Reshaim estuvieron en la mano de los Tzadikim, quiere decir que los Tzadikim les ganaron. Utmeim Beat Teorim, Bezedim Beat Uske Torateja, gente que nunca estudió Torah, fueron los que estuvieron perdiendo a gente que estudiaba Torah, que nunca fueron soldados ni nada. Lejasit Hashem Gadol Bekadosh, fue un hombre increíble, fue un milagro increíble. Y después de todo eso, se había pausado el servicio del Bet HaMikdash. Ellos entraron, impurificaron todo. Entraron al Bet HaMikdash los griegos, impurificaron todo. Se robaron la menorá, no habían korbanot, un desastre. Cuando ganaron los Hashmonaim, había que reinaugurar otra vez el servicio del
Por eso es Hanukkah Mizbeach. Volvieron a inaugurar otra vez el templo, aunque no se había destruido, se había pausado. Pero dice ahí el Alanisim, Veidliku nerot vehatzrot kocheja, y prendieron las velas vehatzrot kocheja. ¿Qué es hatzrot? En los patios. Patios sagrados. ¿Dónde se prendía la menorá? Entonces, ¿por qué aquí la prendieron en el patio? ¿Cómo para que todos vean? Hay que prenderla donde se tiene que prender. La menorá se prendía en el Kodesh. Había una parte que es la parte externa donde está el Mizbeach grande, el altar grande, en el Bet HaMikdash. Ese es Ezrat Nashim. Adentro estaba el Ulam, el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. En el Kodesh, que era una parte de adentro, se prendía la menorá. Del lado enfrente estaba el Lechem HaPanim, que era donde estaban los panes. Y en medio estaba el Mizbeach HaKetoret, donde se hacía el Ketoret. Era adentro. Y después adentro más estaba los querubim, donde entraba el Kohen Gadol una vez al año, el Kodesh HaKodashim. ¿Por qué prendieron afuera? Veidliku nerot vehatzrot kocheja. En los patios, ¿no se prende en el patio? Se prende adentro. Muy buena pregunta, nunca la había escuchado. Respuesta, porque adentro estaba impuro. El patio estaba puro porque es al aire libre, entonces es más puro. La tumá vuela y lo pueden purificar fácil. Adentro era más difícil de purificarlo. En lo que purificaban adentro, prendieron afuera. Sacaron la menorá. No había menorá, la hicieron de madera. Se la habían robado. Empezaron a hacerla de madera, después la hicieron de fierro, después de cobre, después de plata, después de oro. Sí, fue todo en lo que se recuperaron. Entonces, la primera vez que la prendieron, cuando reinauguraron, la menorá de madera, la prendieron en el jardín porque adentro estaba tamé. Ahora, cuando prendes una vela en el jardín, se apaga mucho más rápido. Consume mucho más aceite. Entonces, el milagro también fue el primer día. ¿Entendieron? Está bonita. Ahora, eso también, correcto. Es parte del milagro. También que prenda el aceite es milagro, es verdad. Pero es otra respuesta bonita. Ahora, dentro del Alanisim, nosotros le decimos a Hashem, le agradecemos a Kadosh Baruj Hu, al Anisim, ve a la Purkan, ve a la Geburot, ve a la Teshuot, ve a la Milhamot. Le agradecemos a Hashem por los milagros, por las redenciones, ve a la Yeshuot, ve a la Milhamot, por las guerras. ¿Cómo le agradeces a Dios por guerras? ¿Nosotros queremos guerras? No, pero por ayudarlo. Pero ya pasó. Ya no quiero más. Yo no quiero guerra. No somos pueblo de guerras. ¿Por qué tienes Dios? Las guerras, oye, guerras, ojalá que no haya, no le agradezcas. Agradéceme por las vencimientos. Vencimos la guerra, sí, pero no por la guerra, por el vencimiento. ¿Pero por qué por la guerra? ¿Por qué le agradeces a Hashem por una guerra y no por el vencimiento de la guerra? No puedes mencionar yo agradezco las guerras. ¿Está clara la pregunta? Pregunta 2. Después nosotros decimos, mira qué milagro tan grande, Dios. Hiciste milagros impresionantes. Gente, Masarta Giborim Beyat Halashim, gente muy fuerte, fueron entregadas en manos de débiles. ¿Es un milagro o no? Sí. Milagro. Muchos en manos de pocos. ¿Es un milagro? Puros, impuros en manos de puros. ¿Es un milagro? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver que sea puro o que no sea puro? Gente pura puede ser muy fuerte y gente impura puede ser muy débil, no tiene nada que ver. O tzadikim, beados que torateja, reshaim, beados que torateja. Oye, un rasha no es fuerte. Y uno que estudia Torah no tiene que ser débil. Eso no es un milagro. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué decimos, mira qué milagro, Dios? Aparte de es como una comparación, los fuertes con los débiles, los muchos con los pocos, los puros con los impuros. Pureza e impureza no tiene nada que ver con vencimiento de guerra o no. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que nosotros le agradecemos a Dios hasta el día de hoy, que nos da la fuerza de seguir luchando. A la Milhamot. Que tenemos ganas de seguir guerreando. Porque con la situación que hay, tiramos la toalla. Eran 8.
hay según unas opiniones, eran 8 los hijos de Hashmonai, de Yohanan Cohen Gadol, contra miles. ¿Quién tiene la cabeza o la iniciativa lógica para luchar? No. Te entregas. Ya, no, o sea, ni lo intentas, no hay forma. 8 contra, imagínense que ahorita nosotros nos ponemos, ¿saben qué? Vámonos contra el Hamas. Oye, o sea, no entra ¿por dónde? No vas. Y Hashem les metió dentro de su cabeza la valentía para guerrear. En el mundo de impureza que estamos, pelear por la pureza es un regalo de Dios. Es un milagro. ¿O no? Entonces, Masarta Giborim Beat Halashim, Berabim Beat Meatim, Reshaim Beat Teorim, que un taor, que una persona pura quiera guerrear por su pureza, es un milagro. Que una persona que estudia Torah quiera guerrear por el estudio de la Torah, por los principios, es un milagro. Y hay que saberlo, que estamos en una época de que se te quitan las ganas ya de luchar. Hay muchos que dices, ya no tengo lo que hacer con esta gente. Y hay que agradecerle a Kadosh Baruj Hu, porque nos da las fuerzas de seguir guerreando, de seguir luchando. Eso es Ala Milhamot. Y por eso prendemos la vela. La vela demuestra que nunca hay que vencer, siempre hay que creer en las almas de todos para seguir creciendo y para seguir elevándose. Y eso es Hanukkah. Hanukkah es saber que lo que nosotros tenemos que hacer es agradecerle a Dios por darnos la fuerza de seguir luchando, de seguir en la guerra, de seguir guerreando y que nunca paremos de guerrear. ¿Qué guerra es? La guerra de la impureza contra la pureza. La guerra de los muchos de la sociedad, de que están en cosas que no tienen que estar, contra las cosas que nosotros sí queremos, contra nuestros principios. La oscuridad contra la luz. ¿Y cómo se logra esa guerra? Dándole confianza a nuestros hijos. La única forma. La única forma es transmitirle la confianza, aplaudirle sus logros, no buscar nada más las cosas malas, y esa es la forma que vamos a transformar la futura generación. La única forma. Que Hashem nos ayude, Besat Hashem, a poder agarrar esta fiesta de luz, entenderla de verdad, cómo nosotros tenemos que traer esa luz y hacer que esa luz crezca. Agradecerle a Kadosh Baruj Hu por las fuerzas que nos da de poder guerrear, de poder luchar. Y Besat Hashem, que tengamos siempre confianza en nuestros hijos y que los vamos a crecer en el camino de la Torah. Amén. Muchas gracias.